Facebook Live. Bienvenido una vez más a esta experiencia de fe en el nombre del Señor. Estamos estudiando el libro de Mateo, el modelo de Jesús. Ya estamos por el capítulo 19, terminando. Vamos a ver si hoy terminamos el 19 y comenzamos la primera parte del capítulo 20. ¿Se está oyendo? ¿Me copian? Alguien que me diga, se oye ahí. Yo me oí. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Estamos en el verso 13. Entonces le fueron presentados los niños. Ya esta experiencia la habíamos visto hace un par de capítulos atrás. Para que pusiese las manos sobre ellos y orase. Y los discípulos le reprendieron. Pero Jesús dijo, dejad los niños o a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Y habiendo puesto sobre ellos las manos, se fue de allí. Ahora, es importante ver algunos puntos aquí que tengo que hacer hincapié. Este breve incidente, ¿verdad? O lo que está ocurriendo es breve pero hermoso incidente, se encuentra relatado en los tres evangelios sinópticos: Mateo 10 del 13 al 16, Lucas 18 del 15 al 17, Marcos 10 del 13 al 16. Padres amorosos llevaron sus niños a Jesús para que pusiese las manos sobre ellos y orase, hiciera una oración. Algunos teólogos dicen que parece que era una costumbre llevar a los niños a la sinagoga para ser bendecidos por los rabinos, los maestros, los principales, los escribas, ¿verdad? Que dirigían la sinagoga. El matrimonio es sagrado, también lo son los niños. Y son dos fundamentos que la sociedad puertorriqueña también atesora, y Norteamérica, Estados Unidos y muchos lugares del mundo. El matrimonio, aunque el matrimonio se ha ido desvirtuando, pero los niños son considerados muy importantes en muchas sociedades. Sin embargo, aquí pasó un inconveniente, que los discípulos se molestaron contra esa imposición que restaba energía y tiempo al maestro. No era que no amaban a los niños, era que no querían incomodar a Jesús con tanto ajetreo, pero a su vez, entonces ellos reprendieron a quienes lo llevaban. Y son cosas que a veces hasta pasan en las iglesias, ¿verdad? A veces con el orden del servicio, porque la gente quiere proteger lo que se mantenga el orden, y a veces pasan cosas, inclusive con niños, o con ancianos, o con personas. Y lo importante es no perder nunca la sensibilidad y el buen trato. Eso debe ser parte de nuestra cultura cristiana, ¿verdad? Sí hay que llevar las reglas, pero tampoco que las reglas se impongan por encima del buen trato. Entonces, ellos intervinieron, pero Jesús seguida intervino para corregir el asunto y dijo, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis. Y aunque Jesús estaba usando un método de sensibilidad y cortesía, también estaba enseñando un principio, porque de los tales es el reino de los cielos. Y acuérdense que la palabra reino de los cielos está hablando del ministerio terrenal de lo que es el cristianismo, que es el reino para la iglesia del Nuevo Testamento, es el reino. Por lo tanto, estaba diciendo varias cosas el Señor aquí. El Señor espera de los niños, ¿verdad? En ese asunto, o de lo que debe constituir el reino de los cielos. De hecho, ambas ideas son ciertas. El amor, la simplicidad de la fe, la inocencia y sobre todo la humildad son las características ideales de los niños pequeños y de los súbditos del reino. Por lo tanto, tú y yo, como ya yo expliqué los otros días en otra enseñanza, debemos manifestar la conducta de niños. Niños son amorosos, son inocentes, son tiernos, son cariñosos, no son rencorosos. Nosotros debemos imitar entonces esa relación de niño, porque el reino de los cielos es así. De hecho, Jesús dijo en esa ocasión, si os volvéis y os hacéis como niños, entraréis, seréis parte del reino. Entonces, yo debo buscar cada día cómo yo parecerme en esa estructura como un niño,
¿verdad? El niño es inocente, es humilde, no guarda rencor, sabe perdonar, tiene ese grado de simplicidad, de humildad. Y tú y yo debemos procurar en alguna manera parecernos a los niños. Y fíjate si es importante que Jesús hace hincapié casi acto seguido de esa manifestación, de esa doctrina, de esa enseñanza. Y no tan solamente eso, Pablo después y los apóstoles hacen ejemplo también de los niños. Y siempre yo lo uso como base, de modo que si alguno está en Cristo, es una nueva criatura, es un niño que nace y se va desarrollando en esa simplicidad de lo que debe ser un niño. Por tal razón, tenemos aquí un gran aprendizaje sobre este principio. Acto seguido, después de esa experiencia, Jesús puso las manos, los bendijo y se fue de allí. Ahora, después Jesús comenzó a enseñar una historia que pasó verídicamente con ellos, que también se encuentra en Marcos 10, 17 al 31 y Lucas 18, del 18 al 30. Entonces vino uno y le dijo, Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Y él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le dijo, ¿cuáles? Jesús le dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio. Honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven, que solamente Mateo lo identifica como el joven, le dijo, todo esto he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Ven y sígueme. Y oyendo el joven esta palabra se fue triste porque tenía ¿qué? Muchas posesiones. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Sus discípulos, oyendo esto, se asombraron en gran manera, diciendo, ¿quién pues podrá ser salvo? Y mirándolo Jesús les dijo, para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Entonces respondiendo Pedro le dijo, y aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Jesús le dijo, de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a los 12 tribus de Israel. Y cualquiera que haya dejado casa, o hermano, o hermana, o padre, o madre, o mujer, o hijo, o tierra, por mi nombre, recibirá 100 veces ¿qué? Más, y heredará la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros, y postreros serán ¿qué? Primero. Bueno, esta es tremenda material de enseñanza aquí. Vamos a profundizar y vamos a ver si el tiempo hasta dónde nos da. Esta es la historia del joven rico, que Mateo es el que le llama el joven rico. Vamos a ver que los otros le llaman un principal, ¿verdad? Esta historia está en los 3 evangelios. También aparece ya, como le dije, dónde era. Mateo relata que se trataba de un joven y que tenía muchas posesiones. Lucas indica que era un principal y muy rico. Un principal es una persona pues muy conocida, ¿verdad? No necesariamente que era un ministro o un rabino, aunque habían principales que eran rabinos, pero este era un ciudadano muy prominente, es la palabra que debemos usar. El hombre le dijo a Jesús, Maestro, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Era una pregunta noble y revelaba el hambre que tenía esta persona de prepararse para la eternidad, para tener una relación más con lo eterno, ¿verdad? Con lo espiritual. Buscaba una relación más profunda con Dios,
Por eso le dice, ¿qué puedo hacer para alcanzar la vida eterna? Que es plena y permanente comunión con Dios, ¿verdad? Porque la vida eterna, como yo le he enseñado a usted en sin número de ocasiones, comienza aquí en la tierra. Ya yo estoy viviendo en la vida eterna, que aquí también le llamamos la vida abundante en Cristo. Pero sabemos que la eternidad se va a manifestar cuando lo presente deje de ser presente, ¿verdad? Y lo corruptible se vuelve incorruptible. Ahora, para los judíos generalmente significaba la vida que era la vida que estaba por venir, lo que nosotros hemos llamado lo eterno, ¿verdad? Ya no tiene que ver con lo terrenal, lo que nosotros también llamamos entrar en la comunión del cielo, ¿verdad? Por lo tanto, esta frase es muy común en Juan y se encuentra aquí por primera vez en los sinópticos. Para contestar, el maestro le preguntó, ¿por qué me llamas bueno? Y esto como que sale de la historia de momento, ¿verdad? Porque le dice, ¿por qué me llamas bueno? Pues tiene una razón de ser. En el mejor texto griego dice, ¿por qué me preguntas en cuanto a lo bueno? Bueno no es una cosa, sino es Dios. Cuando esta pregunta se da, no está hablando de una cosa, está hablando de Dios. ¿Por qué me llamas Dios? Es lo que estaba diciéndole en este momento Jesús al joven. ¿Por qué me llamas Dios? Entonces Jesús le indicó al joven lo que decía las Escrituras. Guarda los mandamientos. Por eso es que Cristo le dice, solamente hay uno. Bueno, Dios. Me está reconociendo como Dios. Ahora, Jesús le dice, guarda los mandamientos. Pero el que preguntaba era persistente y le interrogó al Señor, le devolvió la pregunta y le dijo, ¿cuáles? Literalmente, ¿qué clase de mandamiento? Entonces Jesús le explicó según los 10 mandamientos y Jesús pasó por alto los primeros 4 de los 10 mandamientos. ¿Se dan cuenta, verdad? Y entonces comenzó con el sexto, séptimo, octavo, noveno y el quinto. En ese orden fue que se lo declaró. Omitió el décimo, en lugar del cual Marco dice, no defraudes. Marco se lo añade, no defraudes, en ese sentido. Solo Mateo agrega, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. A diferencia de los otros sinópticos. Mateo lo agrega a esa parte, que está en Levíticos 19:18. Por lo tanto, es un resumen de los últimos 6 mandamientos que tratan de los deberes que tenemos para con nuestros semejantes. En la parte de los mandamientos se dividen en 2, 4 y 6. 6 son mis deberes que yo tengo con los que me relaciono. En este caso, mi prójimo. Y los otros primeros 4 es mi relación con Dios. Es la moral con Dios. Entonces, de esa manera es que se dividen los mandamientos. Por lo tanto, el Señor se empeñó aquí en la relación con los tuyos, con los que tú tienes, con la gente que tú te relacionas día a día. De hecho, si hacemos historia, cuando en Santiago le preguntan acerca de la verdadera religión, pues Santiago dice, el apóstol, pues la verdadera religión es la relación que yo tengo con la gente que me rodea, porque esas son la gente que yo he visto, que tengo contacto día a día. ¿Cómo puedo amar a Dios que no he visto y a mis prójimos, a mis coterráneos? No los puedo amar. Entonces, el cristianismo empieza en buenas relaciones los unos con los otros. La gente lo empieza al revés. La gente dice, no, mi mejor relación es con Dios. Y el que está al lado mío que se chave. No. Tiene que balancear la cosa. Amarás a Dios sobre todas las cosas. Y a tu prójimo, como a ti mismo. Ahí se resumió, Cristo lo resumió en los evangelios. Y ese es el modelo. Y fue tanto el amor de Cristo en la tierra que amó a los niños, amó la naturaleza, amó al ser humano y murió por ellos para hacer entonces la voluntad del Padre. Y qué sencillo cuando nosotros vemos la óptica del evangelio desde esa manera, vemos qué fácil esto se resume. Porque nosotros somos expertos complicando el asunto y le sacamos 20 cosas en todas las áreas. El ser humano complica. Usted no se ha dado cuenta y a veces uno se frustra y se desanima porque dice, mira, un negocio que es fácil, una cosa que es fácil, y le sacamos. Y yo sé que hay cosas que hay que verlas de diferentes puntos de vista,
pero uno no puede verla con la mente negativa, ni con la mente de complicarlo. Y entonces, nos está pasando mucho eso también en la área de la fe, en la área cristiana. Nos encontramos a veces con una serie de complicaciones que uno dice, ¿cómo uno puede convencer al otro de este punto de vista? Y entonces la gente dice, no, porque la doctrina, y a veces no es doctrina, son rudimentos de hombre. Y todo hay que pasarlo por ese filtro. Amar a Dios, amar a tu prójimo y amarte tú. En ese justo balance. Y tú verás que se proceda todo bien fácil. Lo que yo no quiero para mí no se lo hago a otro. Y como yo no lo quiero para mí, ni se lo hago a otro, Dios se va a agradar de lo que yo hago. Así de simple. Así de sencillo. Por lo tanto, el joven rico se aseguró principalmente que había guardado todo esto. O sea que moralmente ese joven cumplía. En el sentido moral. Entonces, esta aseveración se halla en los tres sinópticos. Solo Mateo agrega, ¿qué más me falta? O sea, el muchacho siguió, quería salir allí con una conciencia limpia, ¿verdad? Parece evidente que él no estaba satisfecho con su clase de religión, ¿verdad? Porque muchas religiones enseñan moral. De hecho, los musulmanes tienen muchos aspectos cuando tú los miras, oye, de mucha moral. Y hay muchas religiones que tienen unos puntos que tú dices, mira qué bonito. Pero no se trata nada más de un aspecto de un código moral. El muchacho, y aquí lo vamos a ver, él cumplía básicamente con esos 6 mandamientos. Con el que no estaba cumpliendo era con los primeros 4. Y fíjate que Jesús se lo trajo a propósito y lo va trayendo y lo va llevando para contestarle la pregunta. Entonces, el joven rico aseguró principalmente que había guardado todo esto. Esta aseveración, como ya dije, se halla en los sinópticos. Parece evidente que él no estaba satisfecho con su clase de religión. En su fuero interno sentía que algo le faltaba. Jesús se encontró con él en su propia necesidad. Si quieres ser perfecto, lo llevó a otro nivel de conciencia. Lo llevó a otro nivel más elevado, a otro nivel de mayor relevancia. Si tú quieres ser perfecto, pues le dio otro ingrediente. Perfecto, completamente desarrollado en el sentido moral. Lo estaba llevando a otro nivel. La traducción es completar, es la que mejor responde a esta pregunta. Tú quieres estar completo, tú quieres estar en lo que sería una totalidad de excelencia. Pues en el caso del joven, porque no es lo mismo para todo el mundo, lo que te hace completo, lo que para ti es una cosa no necesariamente es lo que yo necesito. Por eso que la salvación es individual. En el caso del joven, la perfección requería que vendiera todas sus posesiones. Jesús le dijo, pues dame lo que tú tienes, véndelo y dámelo para los pobres. De hecho, se cree que no fue que Jesús dijo, dáselo a los pobres, dámelo para los pobres, para yo seguir predicando el evangelio y bendiciendo gente. Entonces, la perfección requería que vendiera todas sus posesiones y distribuyese el producto para el evangelio, para llevar el evangelio a los pobres. Era así porque el dinero era la meta en la vida de este muchacho y no Dios. Entonces lo que te perfecciona es cuando tú logras llegar a un nivel de conciencia que tú puedes superar todo y que Dios es primero en tu vida. Por eso es que Dios siempre te va a pedir algo que te cueste. Bendito Dios. Para que tú decidas si Dios es primero en tu vida. ¿Qué es primero para ti? ¿Qué es lo más importante para ti? Entonces era así para que el joven pudiera reconocer si la posesión era primero o si Dios era primero. ¿Ves? Si los hijos son primero o Dios es primero. Hello. Si el negocio es primero o Dios es primero. Si el puesto es primero o Dios es primero. Entonces, el discipulado demanda que rindamos todas las cosas a Cristo. Que estemos dispuestos a rendirlo todo a Cristo. Cuando ese momento llegó, usted sabe lo que pasó ya, ¿verdad? Que el joven
se puso triste. Rehusando rendirse, el joven se fue ¿qué? Triste. Wow. Literalmente afligido. Porque tenía ¿qué? Muchas posesiones. Y no estaba dispuesto a claudicar a eso. No estaba dispuesto a entrar en la perfección. Y él fue el que se buscó el problema. Porque a veces nosotros buscamos los problemas de gratis. Si yo hubiera llegado allí y hubiera dicho, Señor, ora por mí, abro mi corazón a tu palabra, Jesús lo hubiera ministrado. Pero él fue el que se puso exigente. Y quiso entrar en una negociación. Con el Señor no se puede negociar porque Él gana siempre. Entonces, pues, se puso a negociar allí. Y se fue triste. Quería seguir a Cristo, pero también quería disfrutar de su fortuna. Y este último deseo fue mayor y lo arrastró. Yo te digo una cosa. Si ese varón le hubiera dicho, Señor, vamos a ponerlo en lenguaje nuestro, ¿a nombre de quién hago el cheque? Para que lo entendamos rapidito. Yo te aseguro que la bendición en el aspecto espiritual, en el aspecto emocional y en el aspecto material económico hubiera sido a otro nivel. Porque Dios le iba a demostrar que no necesitaba su dinero y se le iba a devolver cientuplicado. Pero el bochinche no, la situación no se queda ahí. Pero había gente escuchando y había gente que, si el muchacho se fue triste, los que se quedaron tristes también. Tú no estás en un culto que de momento tú predicas un mensaje y pasan cosas que tú dices, aquí se fue todo el mundo triste. Bueno, nosotros que tenemos experiencia en esto sabemos lo que es la cosa. Entonces, el discipulado exige perfecta obediencia. Algunas personas piensan que creen en el Señor Jesucristo, que significa simplemente un asentimiento eventual, creer en el Señor, sí, ya, no. Sí. Y así hay mucha gente. No se dan cuenta que creer en Jesucristo tiene un costo. La salvación es gratuita, pero la vida cristiana demanda un sacrificio, un esfuerzo, unos costos. Hay cosas que tú vas a tener que renunciar. Hay placeres que va a haber que renunciar. Hay esfuerzos que va a haber que hacer. Porque como yo les he predicado en otras ocasiones, la filosofía de esta fábula que yo les digo, no hay comida gratis. No la hay. Todo en la vida cuesta. La salvación es gratis, mantenerla es lo que cuesta. Porque es gratis, pero después tú vivir la vida cristiana para que disfrutes los beneficios de la salvación te va a costar. Lo primero que te va a costar es fe y obediencia. Porque si no crees no pasa nada y si no obedeces tampoco pasa nada. Amén. Ahora, es importante que sepamos algo en el verso 23 al 26. Cuando el joven rico se hubo retirado, el maestro se volvió a sus discípulos y solemnemente declaró, o sea, con también compasión del joven y porque él sabía lo que iba a pasar próximamente, dijo, de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Y no piense que el reino de los cielos es la eternidad. Estamos hablando que el reino es la vida cristiana. Y todavía eso se cumple. Le da trabajo a mucha gente cuando le tocan el bolsillo, cuando le tocan sus recursos, cuando tu vida cristiana te demanda dar. Eso para muchos se les vuelve una tribulación. A lo mejor los que estamos aquí no, porque hemos madurado ya. Pero hay gente que tiene sus batallas y sus luchas. Cuando te toca dar, desprenderte, invertir en el reino. Y a gente que tiene muchas posesiones y esas posesiones
lo tienen amarrado, porque hay gente que se amarran a las posesiones porque le costó mucho sacrificio, mucho esfuerzo, porque es parte de su identificación, es parte de su éxito. Y tener que desprenderse, créanme que se le pone la cosa. Entonces Jesús, sabiendo que eso es una de las dificultades que tiene el ser humano, cómo desprenderse, dijo, de cierto digo que difícilmente entrará un rico en el reino. La dificultad estriba precisamente en que la mayoría de los ricos hacen un Dios de su riqueza. El rico cae en la trampa de no poseer la riqueza, sino que a veces la riqueza lo poseen a ellos. Y toda su vida gira en base a los recursos. Y se pasan pensando, ¿y qué hago con esto? ¿Y cómo lo multiplico? ¿Cómo lo invierto? Oye, eso es importante, pero no te puede atar. Porque entonces, eso le llaman en la Biblia el Dios Mamón. Te absorbe. Te vuelves religioso, te vuelves esclavo de la riqueza. Y las riquezas son para administrarla, hermano, y para usarla. Por lo tanto, una vez más Jesús apeló al recurso de la hipérbole. Es una declaración exagerada para lograr un efecto, ¿verdad? Tocar algo, moverla a la gente, shaking, ¿verdad? Crear. Y dijo, es más fácil entrar un camello por el ojo de una aguja que era una pequeña puerta en el muro de Jerusalén. Era una pequeña puerta y cuando querían meter los camellos por esa puerta, pues para poder entrar al camello, el camello tenía que arrodillarse y casi a pasar el rastrao. O a veces había que quitar toda la carga, pasar el camello, para después pasar la carga. O sea que aunque era difícil, es más fácil, era una hipérbole, era para darle una ilustración de lo difícil y complicado que se volvía gente con posesiones, que a la vez las posesiones lo dominaban a ellos, poder ser efectivo en el reino. Y eso es una de las luchas que tienen muchos creyentes, que a veces se atan demasiado a las cosas materiales, a las posesiones, a la profesión, al negocio, a la riqueza, y no pueden fluir y no pueden vivir en el reino a la manera que podrían vivir. Porque la riqueza te hace en cierto grado sentirte independiente y autosuficiente. Y cuando tú te sientes tan independiente y tan autosuficiente, te olvidas de depender de Dios y te olvidas que las fuerzas vienen de Dios. Que Él es el que te da el poder para hacer la riqueza. Y si tú no sabes, o te olvidas que Él fue el que te dio el poder o la capacidad para alcanzarla, pues estás deshonrando al Señor. ¿Me estoy explicando? Por lo tanto, los discípulos se asombraron en gran manera y preguntaron, ¿y quién pues podrá ser salvo? Y no se trataba tanto de la salvación, porque como yo le he enseñado, la salvación es por gracia. Lo que pasa, todavía no habían experimentado la gracia. Lo que Jesús está diciendo es vivir en el reino, son dos cosas diferentes. Vivir en el reino es una cosa diferente a ser salvo por gracia. Por lo tanto, esta pregunta refleja la creencia común de los judíos de que la prosperidad material era evidencia segura de la bendición de Dios. Acuérdense que el judío era, por naturaleza, hombre de negocio, de empuje, y prosperaban. Entonces ellos sellaban la prosperidad como que era la bendición de Dios. Oye, no es menos cierto que es la bendición de Dios. Pero lo que quería ver este verso aquí, en esta expresión ahora es, si yo no tengo dinero, no estoy bendecido. Si no tengo dinero, no soy salvo. Si no tengo, y no, es nada más lejos de la verdad que eso. Porque no puedes marcar ambas cosas. La salvación es por gracia. ¿Sabes? Se salva un pobre y se salva un rico. Lo que hace falta es que lo reciba el Señor, ¿verdad? Ahora, el efecto de recursos, pues tiene otra enseñanza bíblica que podemos compartirlo más adelante, ¿verdad? Como réplica, Jesús se quedó mirándolos, ¿verdad? Porque esa es la mentalidad judía. Entonces el maestro les declaró que mientras para los hombres esto, la salvación de los ricos es imposible, no hay límite para lo que Dios puede hacer cuando los hombres le permiten hacer ¿qué? La voluntad en ellos. ¿Sabe? Le está diciendo a Pedro y le está diciendo a los demás, mira,
No te enfoques en esto. ¿Ustedes piensan que es imposible que un rico se salve? Pues para Dios no hay nada imposible. Él lo salva. Y más que ahora va a venir la dispensación de la gracia. Son ellos los que se pueden autoinfligir daño porque no estén dispuestos a seguir y disfrutar de los beneficios del reino. Ahí es que estriba la intríngulis de todo esto, ¿verdad? Por lo tanto, la negación del joven rico a dejar sus riquezas impulsó a Pedro. ¿Sabes que Pedro era el portavoz oficial de la unión de discípulos esforzados? Y cada vez que había un issue, él era el portavoz. Por lo tanto, he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Aquí estamos nosotros al pie del cañón. Hasta la suegra yo dejé. Y Cristo le dijo, gran cosa. ¿Qué pues tendremos? Ahí entró el apóstol en una especie de negociación. Todavía era desesperadamente materialista y egoísta en su concepto de la vida. ¿Y qué vamos a tener nosotros aquí al fin y al cabo? Pues nos vamos a quedar sin nada. Pedro, que había dejado 2 o 3 barcas viejas, y una barca vieja y 2 o 3 jedes en Jedá allí, estaba reclamando ya el retiro digno. Alabado sea el Señor. ¿Qué pues tendremos? Jesús le aseguró, verso 28, pero era la voz que hablaba en nombre de todo el grupo de discípulos, que todos los que habían seguido serían recompensados plenamente en la regeneración. Jesús le dijo, tranquilo, que en la regeneración todos van a ser recompensados. Esta palabra significa en el nuevo nacimiento, renovación, restauración o regeneración. Y esto lo podemos ver en 2 formas. En la vida cristiana tú eres transformado, regenerado, ya ahí comenzaste a disfrutar de la vida. Pero también en la post-eternidad, ¿verdad? Después de la vida terrenal, también vas a hacer. O sea, Jesús le está diciendo, ya ustedes tienen un seguro doble aquí en la tierra. Yo los voy a honrar, los voy a bendecir, pero también en el siglo venidero. Entonces, vamos a ver el detalle, porque Jesús lo explicó en detalle también. No se quedó ahí. Más adelante se la identifica con el tiempo cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria. O sea, le habló de la regeneración y le explica cuando se siente en el trono de su gloria, que va a ser después que resucita, ¿verdad? Y ascienda a los cielos. Entonces, eso también lo habla en Apocalipsis capítulo 21 y el verso 5. Y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí yo hago nueva todas las cosas. Eso se llama regeneración. Desde ahora Dios está haciendo nuevas todas las cosas cuando tú vienes a Cristo. Pero el Señor va a seguir haciendo cosas nuevas para nosotros y en la eternidad también. Amén. Por lo tanto, habrá una nueva creación, la que presidirá el segundo Adán. ¿Se acuerda que yo le hablé hace unos días del segundo Adán? Él va a presidir eso. Y ya tenemos esa garantía porque el segundo Adán está en operación con la dispensación de la gracia a través de la resurrección, ¿verdad? Por lo tanto, las recompensas de los discípulos estaba expresada así. Os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Yo soy de los que creo que hay teólogos que piensan que esto era también para nosotros, pero yo soy de los que pienso que primordialmente era para esos 12 discípulos. Oye, esa gente fue los que marcaron la historia. Esa gente son los fundadores de la iglesia. Esa gente fueron los que estuvieron con Cristo en la muerte y pasión. Esa gente fueron los que, por lo tanto, ellos iban a gobernar, a ministrar justicia en el reino, pero también para las tribus de Israel. Ya, nosotros no somos de Israel. Y aunque hay por ahí que nosotros, un grupo de teólogos o personas que piensan que somos el Israel espiritual, tranquilo. Tú sabes, Dios tiene un trato con Israel. Y tiene un trato con los puertorriqueños. Y con los gentiles. Entonces, cada cual en su lugar. En ese sentido. Ahora, ¿qué pasó?
lo mejor que podemos hacer es descifrar la Escritura por la Escritura, usando la misma Escritura. Y Pablo dice, ¿no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Ah, ok. Entonces, los discípulos le toca a Israel. A nosotros nos toca juzgar al mundo. ¿Ok? A Pablo, que no se monte allá, Pablo le tocó juzgar a los gentiles. A los que estuvieron con Jesús le tocó juzgar a Israel, en ese sentido. Por tal razón, pero muchos relacionan el lenguaje aquí a reinar más que juzgar en un sentido legal. ¿Ves? Hay una corriente teológica que piensa que es más bien reinar. Claro, y los discípulos reinarán por la eternidad, y nosotros también. De hecho, ya empezamos a reinar aquí en la tierra porque estamos en el reino. El pastor dice, hay gente que dice, pues es que yo no reino nada. Bueno, es que porque no tienes conciencia. Es un reino espiritual y se reina desde la conciencia. Por eso Apocalipsis dice, vosotros sois mis reyes y mis sacerdotes. Estamos para ministrar como sacerdotes y para reinar juntamente con Cristo. Pablo le llama a eso, en vez de usar la palabra reino, que la utiliza, le llama gobernar, dominio. Pues son palabras que se atribuyen también a reino. En ese sentido, aquí quizás pueda ser usado para denotar que los santos en el reino mesiánico serán vicerregentes de Cristo, serán parte del gobierno de Cristo y ejercerán su autoridad. Y si usted quiere aprender un poquito más sobre eso, váyase al libro de Efesios, que Pablo dice, estamos sentados juntamente con Cristo en los lugares celestiales, reinando con Él. Y en ese sentido va a ver todo lo que habla ahí, de esa dimensión de autoridad, de gobierno, de reino. Respecto a los 12 tribus de Israel, es más probable que Israel aluda al Israel espiritual o al cuerpo completo de la iglesia, y que el número 12 se refiera a la cifra completa de aquellos que han sido juzgados. ¿Ve? Y hay diferentes visiones, yo se las comparto, y usted pues tiene la oportunidad de ver diferentes visiones teológicas sobre el mismo punto, sobre el mismo asunto. Jesús también prometió que todo aquel que haya dejado parientes y propiedades y casa y hermano, ¿verdad que lo dice ahí? Y tierra y todo, ¿verdad? Dice, recibirá, ¿cuánto? 100 veces más. Por eso cuando nosotros usamos esa frase que a veces usted me escucha decir, recibirá el 100 por 1, recibirá 100 veces más, se va a cientuplicar, ¿verdad? Va a haber sobreabundancia. Pues son términos que Jesús también utilizó y que la Biblia los analiza en muchas ocasiones. Entonces Jesús le dijo, ustedes recibirán 100 veces más. Marco, a diferencia de Mateo, agrega, ahora en este tiempo. O sea, que Marco los está trayendo y le está diciendo, mira, en este siglo presente, en tu estadía en la tierra, los discípulos, por causa de haber hecho esto, recibirán 100 veces más. Pero después, más adelante, el mismo Marco y Mateo dice, y en el siglo venidero, la vida eterna. Por lo tanto, tú reinas en dos lugares. Reinas aquí en la tierra y reinas en el siglo venidero. Tienes vida eterna que comienza aquí en la tierra, tienes vida eterna en el siglo venidero. Tú puedes ser bendecido 100 veces más en el siglo presente y en el venidero, la vida eterna. Porque es que allá no necesitas 100 veces más. Allá yo no necesito billetes. ¿Dónde yo necesito los billetes? Aquí. ¿Dónde yo necesito una casa que no me moje? Aquí, porque allá no, allá tengo moradas celestiales. No me pregunte mucho de allá porque es de aquí a veces no sé mucho, imagínense de allá. Y con lo que tenemos escrito es tan amplio que lo deja a la imaginación casi. Pero Cristo estableció este principio. Hay gente que le llama esto súper feo, súper prosperidad. A mí no me importa cómo le llamen. También como la gente quiera llamarle. Yo lo llamo como lo dice la Biblia. En este momento, usted puede orar declarando lo que Jesús hizo. Si tú dejaste casa, hermano,
Si tú entregaste esas cosas. Ahora, el problema con mucha gente es que no han entregado ni un penny y quieren los beneficios del 100 por 1 en algo que tú no has entregado. Y eso es autoengaño. O sea, tú no puedes venir a... Por eso Pablo dice, a mí me gusta esa escritura, porque Pablo dice, no me acuerdo si es en Gálatas, no es que quiero de ustedes el dinero, o es en Corintios, no es que quiero de ustedes, es que quiero que abunde frutos en vuestra cuenta. Cuando ustedes dan el ministerio, están haciendo un depósito en la cuenta espiritual. Y cuando vas a hacer retiro, hay fondo. Tú sabes, te dice que tienes. Pues eso es lo que te está diciendo. Cuando tú has dejado casas, carros, cosas por el reino de Dios, tienes fruto en tu cuenta. Ahí están. Entonces, en ese punto hay una promesa, hay una orden establecida, recibirá 100 veces más, y en el siglo venidero, la vida eterna. Entonces el verso 30 termina diciendo que es una reprensión a la autocomplacencia. Aunque él era de los primeros, refiriéndose a Pedro, como discípulo, sí demostraba el espíritu equivocado, sería de los postreros. Y los cristianos que ante los ojos del mundo son los postreros, serán los primeros. A veces nosotros pasamos por ahí y la gente nos ve como de lo último. Pues para Dios somos los primeros. Pero a veces dentro de la misma iglesia o dentro de los mismos cristianos, nos volvemos muy egoístas. Que era la posición de Pedro. Y Jesús le dijo, cuidado Pedro, porque aquí, en este reino, los postreros serán primero. Y si quiere enterarse de eso de los postreros, lo invito para el próximo miércoles, a esta misma hora, por este mismo Vaticanal, porque vamos a estudiar cuándo los postreros son primeros y cuándo los primeros son postreros, viendo la parábola del mayordomo que salió a contratar obreros para su viña. Amén. La teníamos para hoy, pero yo creo que ya es suficiente en cumplimiento a lo que hemos dado, porque a mí me gusta que la gente pueda digerir, ¿no? Y que ya el tiempo también se nos consumió. Señor, te doy gracias por la palabra, gracias por el Espíritu Santo. Ayuda a marcar esta palabra en nuestros corazones, a que nosotros la podamos digerir y a ponerla por obra. Edifícanos en ella y que nunca la olvidemos, y que caminemos en esta fe y en esta verdad de tu palabra. Por Jesucristo nuestro Señor lo pedimos y lo oramos. Y te damos gracias. Amén, amén. Muchas gracias por su sintonía, por el tiempo de estar con nosotros. Nosotros adoramos al Señor. Ayúdame a compartir esta enseñanza, envíasela a otros. Y entra a nuestro canal ahí de YouTube y todo lo nuestro y puedes ver todo lo que predicamos, enseñamos. Y ahora los de la casa que me están viendo, ofrendamos por ATH Móvil como CFC, Fe y Gracia. Puedes enviar tu ofrenda. Amén. Y puedes entrar a la página de nuestra iglesia también, como Iglesia Fe y Gracia de Bayamón. Y ahí vas a ver más de lo que estamos haciendo. Ricas y abundantes bendiciones. Nos vemos luego. Dios me lo cuide.